¿no? Nos obligan a sentir un poco de rechazo, desmotivación e impotencia. Pero estos factores están asociados a que de repente haber llevado, digamos, un poco de forma apresurada o con una base no muy bien fundamentada en neuroanatomía, fisiología, ¿no?, del sistema nervioso. Otras veces puede ser debido a que no asimilamos el lenguaje o los términos médicos que utilizan los neurólogos cuando hablan de la parte de la neurología. Sin embargo, yo les había pasado una lista a ustedes de una serie de palabras que deben aprender y empezar a utilizar. Ya ustedes están en la parte clínica y por lo tanto tienen que aprender a hablar terminología médica, como lo que van a hacer, ¿no? Médicos, ¿no? Otras veces por la falta de colaboración del paciente. Si bien es cierto, podemos encontrar enfermedades en las cuales el paciente es muy colaborador, atento y nos ayuda a determinar el diagnóstico que probablemente tiene. Otras veces nos vamos a encontrar con pacientes que no hablan absolutamente nada y a los cuales hay que examinarlos para poder abordar y precisar o plantear un diagnóstico. La escasez del tiempo, sobre todo en emergencia. Tenemos que hacer unos diagnósticos muy rápidos para tratar de aproximarnos a lo que tiene el paciente y así poder tratar de aliviar sus molestias o rescatarlos de una probable muerte, ¿no? Y también, por otra parte, a la capacidad docente, ¿no? Entonces, de repente, somos docentes que no calamos en ustedes y no los encaminamos muy bien a poder aprender la neurología y por lo tanto también eso hace que ustedes sientan cierto tipo de rechazo o fobia al capítulo. La que sigue, doctorita. Y acá este señor ustedes lo conocen, ¿no? Un actor de película o de una serie, el doctor, ¿cómo se llama este doctor? ¿Alguien lo recuerda? ¿Lo ha visto en alguna oportunidad? Doctor House. El doctor House, ¿no? Entonces, enseñándonos el órgano más importante que nos tenemos en nuestro cuerpo humano, el cerebro, el órgano más invalorable, digamos, ¿no? No tiene valor. La que sigue, por favor. Muy bien, y esto ya lo habíamos revisado. Recuerdan ustedes ayer que para hacer una adecuada valoración neurológica tenemos que ceñirnos a un método clínico riguroso, sistematizado y ordenado. Sobre todo eso, debemos ser ordenados y sistematizados, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿qué hacemos? Hacemos la evaluación del conjunto de síntomas y signos para poder elucubrar nosotros nuestros síntomas y signos principales. Y ahí vamos a construir nuestro diagnóstico sindrómico. Y en base a nuestro diagnóstico sindrómico vamos a plantear nuestro diagnóstico topográfico, el nivel, a qué nivel está la lesión, si es primera o segunda neurona. En tercer lugar, vamos a hacer el diagnóstico nosológico o diferencial. Y por último, el diagnóstico etiológico, ¿no? Diagnóstico etiológico. Entonces, ante un paciente que viene a la consulta, nosotros debemos preguntarnos siempre, ¿cuál es el sistema funcional que se encuentra afectado? Una vez determinado cuál es el sistema funcional, debemos tratar de localizar el nivel del sistema nervioso que está afectado, ¿no? Y si este sistema nervioso tiene pues varias áreas, la localización en cada nivel y después de ello, ¿cómo es que se produjo este problema? ¿Cuál es el mecanismo por el cual se está presentando este problema? ¿La que sigue? Muy bien. Entonces, de forma práctica, nosotros cuando examinamos un paciente debemos recordar también, ¿no? Les estoy pidiendo desde la primera clase que hay algunas cosas que ustedes tienen que grabarse en el cerebro.
y grabárselo porque eso los va a ayudar a hacer su disquisición clínica y que tienen que tenerlo en cuenta para plantear sus diagnósticos, ¿no? En este caso, es muy importante, por ejemplo, saber cuál ha sido la evolución de la enfermedad neurológica. ¿Ha sido aguda, súbita, brusca? ¿Ha sido subaguda, tomó unos días? ¿O es crónica y ya tiene bastante tiempo? Eso es muy importante a remarcarlo en la parte neurológica. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Si yo tengo un paciente, como les había manifestado también, un paciente con diabetes mellitus de larga data, muy larga data, que comienza a presentar parestesias, o sea, adormecimientos de miembros superiores y miembros inferiores en la región distal, y que esto se acentúa o progresa de forma ascendente durante el tiempo en 2, 3, 4 meses y obtiene mayor extensión. Entonces, nosotros plantearemos que este es un problema probablemente crónico, secundario a su enfermedad diabética, y plantearemos que es una polineuropatía diabética, de acuerdo a sus antecedentes y a la evolución de la enfermedad. Sin embargo, podríamos tener otro tipo de pacientes muy similar, pero que ya no tiene esta edad ni tiene estos antecedentes y no es un paciente joven de 20, 22 años, pero con un tiempo de enfermedad de 2 días o de horas muchas veces, en los cuales hay adormecimiento y pérdida de la fuerza muscular de las partes distales, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores, y que va extendiéndose de forma progresiva y ascendente. En este caso, no podríamos pensar que se trata de un paciente crónico, sino más bien de una enfermedad aguda, una polineuropatía, muy frecuente que vamos a observar probablemente en sus prácticas o que la van a observar. Y se trataría de una polineuropatía, un síndrome de Guillain-Barré. Entonces, para eso es importante que nosotros podamos determinar si esto es un problema agudo, subagudo o crónico, ¿ya? ¿Qué otra cosa también es importante tener en cuenta en la valoración neurológica? Debemos categorizar la lesión, si es focal o difusa, si está segmentada, si está localizada o es difusa. Por ejemplo, en este caso, nosotros podríamos tener una disminución y adormecimiento simétrico, ¿no? Simétrico en ambas piernas, en ambos brazos, en un paciente diabético. Entonces nosotros pensamos, ah, muy bien, en un paciente diabético, pero es simétrico, es bilateral. Entonces se trata de un problema difuso. Y en este caso se trata de un problema degenerativo, ¿no? Probablemente un problema metabólico, una polineuropatía diabética. Por otro lado, por ejemplo, tenemos un paciente que solamente tiene adormecimiento y parestesia, pero de una extremidad, por decirles de la mano. Entonces tenemos que pensar que este es un problema focal. Este es un problema focal, ¿ya? Entonces hay que determinar, una vez determinado esto, debemos definir dónde está la lesión anatómicamente, ¿no? ¿Dónde está la lesión anatómicamente? Y después de definir la lesión anatómicamente, definir la naturaleza de la lesión. Si es de causa vascular, degenerativa, inflamatoria, inmunológica, neoplásica, tóxica, metabólica, traumática, o probablemente nació así el paciente. Pero eso se define por la presentación del cuadro clínico que va teniendo el paciente, en base a los datos que nos pueda consignar cuando nosotros estamos haciendo la historia clínica. Entonces, si nosotros combinamos estos, estos dos, digamos, factores o estos dos hallazgos, tanto el inicio como la lesión, el nivel de la lesión, podemos plantear diferentes
tipos de problemas. Si, por ejemplo, es agudo y focal, podríamos decir que podría tratarse de un problema vascular, ¿no? Sufre bruscamente una aparición súbita de una hemiparesia derecha, entonces podríamos decir que es vascular y plantearíamos que se trataría de un problema de un infarto cerebral, una hemorragia, probablemente, ¿no? Parenquimatosa. O de lo contrario, si es agudo y difuso, indudablemente que estaríamos frente a un problema vascular. ¿Recuerdan ustedes de la paciente que tuvimos en el caso clínico presentado ayer? Se trataba de una paciente mujer, bruscamente presenta hemiparesia, pero esto era precedida por cefalea. Entonces, si es agudo y difuso, podría ser vascular y en esos casos contemplar la posibilidad de una hemorragia subaranoidea, ¿no? Generalmente las hemorragias subaranoideas cursan así, solo cuando están combinadas con un problema de un hematoma intraparenquimal, producen focalización, ¿no? Ahora, si tenemos un problema subagudo y focal, tendríamos que pensar que es un problema inflamatorio, probablemente un absceso bacteriano o una mielitis transversa. Si es un problema subagudo y difuso, también podría ser inflamatorio, pero en este caso podríamos plantear que es una encefalitis o una meningitis. La diferencia entre estos en ambos es la localización. La presentación es subaguda, toma varios días, incluso hasta semanas. Sin embargo, la localización es la que nos va a definir si es focal o difuso. Y, lógicamente, si es crónico, debemos pensar, cuando se trata de problemas focales, una neoplasia, como ayer también lo vimos, y si es difuso, un problema degenerativo o metabólico. ¿Ya? Degenerativo o metabólico. Muy bien. Lo otro que debemos recordar es que cuando uno confecciona la historia clínica, lo debe hacer de tal forma que debe ser una historia clínica totalmente completa, que nos dé todos los datos que nos ayuden a orientar el diagnóstico. Recuerden ustedes que si ustedes hacen una anamnesis, una recolección de datos completa, detallada, probablemente hasta allí ya tengan ustedes el 85% del diagnóstico. Si esto va sumado una exploración física adecuada y correcta, van a tener casi el 95% del diagnóstico. Entonces, el 5%, el 5% restante lo van a obtener ustedes con las pruebas complementarias, tanto para precisar el diagnóstico como para descartarlo. ¿Ya? Como para descartarlo. Cuando ustedes hacen la anamnesis inicial y conversan con el paciente, ustedes observándolo, mirándolo, tomando en consideración su estado de pueden también ustedes hacer un diagnóstico inicial. Pero eso lo van a hacer ya ustedes cuando tengan mayor experiencia, ¿no? Por la forma que tiene de comunicarse el paciente, por la forma de cómo camina cuando ingresa a consulta, por la forma como se comunica. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿La que sigue? Entonces, nuevamente, en esta parte de la semiología, ustedes tienen que tener en cuenta que el examen neurológico tiene que ser bien organizado, bien sistematizado, bien ordenado, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hacen un orden de cómo debemos nosotros analizar. Siempre empezamos por el nivel de conciencia. Por el nivel de conciencia, el estado mental y el lenguaje, siempre vamos a empezar por ese tipo de examen porque es lo que nos está relacionando con el paciente desde su ingreso. Evaluaremos las funciones corticales superiores, los pares craneales, el sistema motor, la sensibilidad, los reflejos, la coordinación, la estática y la marcha. Entonces, el día de hoy vamos a ver el nivel de conciencia y funciones corticales superiores. Para que sepan ustedes que siempre deben iniciar su examen con esta evaluación.
¿Qué utilizamos nosotros para hacer el examen neurológico sistematizado? ¿Nos vamos a ayudar de ciertas herramientas? Sí, nos podemos ayudar de ciertas herramientas, aunque muchas veces, a veces tenemos que aprender a batallar sin estas herramientas cuando no las tenemos y utilizamos las manos. Sin embargo, lo que siempre debemos tener a la mano es el martillo de los reflejos, ¿no? Debemos tener, digamos, el octotipo de Snellen, debemos tener un oftalmoscopio, debemos tener un algodón y un depresor y el diapasón, ¿no? Para poder completar nuestro conjunto de herramientas que nos ayudan a examinar la parte neurológica del paciente. ¿La que sigue? Muy bien, y entonces este sería el orden en la evaluación del estado de conciencia y el examen mental, ¿no? Primero evaluaremos la conciencia y la vigilia, la atención, la orientación del paciente, tanto en tiempo como en espacio, cómo está su lenguaje, evaluaremos también su memoria, la coordinación de sus movimientos, la praxia, sus funciones cognitivas superiores, si existe o no algún trastorno visoespacial, cómo está la somestesia y la somatognosia, y por último evaluaremos la percepción visual. La que sigue. Muy bien. Entonces, a partir de ahora, vamos a hacer tanto la parte teórica como la parte práctica. Entonces, todo lo que se diga a partir de ahora es responsabilidad de ustedes de poder replicarlo en el examen, en el orden y en la aplicación en casa, tanto con sus familiares como con sus amigos o con su pareja, ¿ya? Entonces, ustedes se van a tomar un momento o 2 momentos o 3 momentos, las que creen, consideren pertinentes hasta que puedan grabar el orden de la evaluación y saber lo que tienen que hacer. Y después de eso, cada uno tiene que enviarme un WhatsApp de su evaluación, ¿ya? Un WhatsApp de su evaluación, de cómo está haciendo su evaluación con sus pacientes, para que en la próxima reunión que tengamos poder decir qué cosa es lo que están haciendo bien y qué cosa es lo que están haciendo mal, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué cosa es conciencia? ¿A qué llamamos conciencia? Muchas veces podemos estar despiertos pero ser inconscientes. De repente alguno de nosotros en este momento está despierto pero no está consciente, está adormitado, ¿no? Está adormitado y probablemente haya prendido la cámara, pero en lugar de estar escuchándome estará prosiguiendo con su descanso, durmiendo. Entonces, la conciencia viene a ser el proceso fisiológico en el cual ustedes observan una persona que está en estado de alerta, atento, vigilante, ¿no? Que tiene conocimiento de sí mismo, de lo que está haciendo en este momento y también de lo que sucede a su alrededor. Eso es conciencia, ¿no? Eso es conciencia. Y para este estado de conciencia, la que sigue, por favor, nosotros tenemos una parte importante, estructuras anatómicas importantes que van a contribuir a mantener este estado de vigilia. Y la parte más importante es pues el SARA, el sistema activador reticular ascendente, ¿no? Entonces, para poder nosotros mantener íntegra esta función, estar despiertos, conscientes con uno mismo y además de eso tener conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor, tenemos que tener todo este sistema con integridad tanto funcional como anatómica para poder mantenernos alertas, despiertos y con un adecuado nivel de atención. ¿La que sigue? Muy bien. Entonces, nosotros podemos evaluar el estado de conciencia desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, desde 2 puntos de vista. Cuantitativo, cuando nosotros nos referimos a cómo está el grado de vigilancia y la atención del paciente. Y cualitativo, cuando solamente definimos si el paciente está despierto o tiene algún tipo de tendencia o algún compromiso sensorial, o definitivamente no tiene vigilia, no está atento. Entonces, hay que definir el
compromiso de conciencia, cuantitativo o cualitativo. En el cuantitativo lo catalogamos con un grado de vigilia. Y en el cualitativo solamente decimos si el paciente está o no con su conciencia adecuada o tiene algún grado o algún compromiso, nada más. La que sigue. Muy bien. Entonces, desde la parte de vista cuantitativa, recuerden ustedes, por favor, recuerden esto. Lo dividimos en 5 puntos, 5 grados. Entonces, ustedes pueden tener un paciente que ingresa a consulta alerta, despierto. El paciente lo encuentran ustedes y lo evidencian que tiene los ojos abiertos, interactúa con ustedes, conversa fluidamente, responde al mínimo de estímulos verbales que ustedes puedan participarle y tienen una comunicación fluida. ¿No? Ven a un paciente normal, alerta o despierto. En otras oportunidades van a tener ustedes la presencia de un paciente que, si bien tiene los ojos abiertos, tiene su capacidad de atención disminuida y probablemente responda a sus preguntas, pero de forma inadecuada. A este tipo de estado, a este tipo de nivel, se le conoce como confusión u obnubilación. Confusión u obnubilación. Entonces van a tener un paciente, por ejemplo, en una encefalopatía hepática. Ustedes tienen un paciente que está con los ojos abiertos. Le preguntan, señor Ricardo, ¿cómo está usted? Bien, doctor, muy buenos días. Muy bien. ¿Cómo ha amanecido? Bien. Ah, sí, claro. No, ya cambiaron al presidente. ¿Siente alguna molestia? Ah, no, mi mamá ya se fue. Entonces, este es un paciente que, si bien es cierto, está despierto, está confundido, está obnubilado, no responde adecuadamente a las preguntas que ustedes le están haciendo, ¿no? En la encefalopatía grado 2, ustedes van a encontrar este tipo de problemas. O también pueden encontrar en los pacientes ancianos con algún grado de demencia, sobre todo cuando esa demencia, o en los ancianos que no tienen demencia, pero que, por ejemplo, pueden estar alterados con un problema metabólico o infeccioso, el cual los confunde, ¿ya? Entonces, en esta parte, en este nivel, van a tener pacientes que, si bien es cierto, tienen los ojos abiertos, pueden interactuar con ustedes, lo hacen de forma inapropiada, sobre todo cuando ustedes estimulan la parte del lenguaje verbal y encuentran respuestas inadecuadas, ¿ya? Muy bien. El tercer estadio es aquel en el cual ustedes visitan al paciente y van a encontrar a un paciente, o le traen a un paciente y van a encontrar a un paciente dormido, soñoliento, y que para despertarlo y que nos preste atención hay que estimularlo de forma verbal o de forma física. Hay que despertarlo, tocarlo, hablarle enérgicamente. En este caso, estamos ante un paciente que tiene un nivel de soñolencia o letargo. Soñolencia o letargo. ¿Ya? Entonces, en la soñolencia o letargo, el paciente está adormitado, soñoliento, y ustedes tienen que estimularlo verbal o físicamente, tocándolo, moviéndolo. El otro nivel de estado de conciencia cuantitativo es el estupor, en el cual el paciente también está con los ojos cerrados, está adormitado, pero que no nos va a responder al estímulo verbal leve ni al estímulo físico. Y para obtener una respuesta en este paciente, aunque sea de dolor, necesitamos provocarle un estímulo muy intenso o doloroso, ¿no? Peñiscarlo, ponerle los nudillos en el esternón, de repente peñiscarle o presionarle fuertemente los pezones para poder obtener una respuesta. Esto es el estado de estupor, ¿no? Y en el coma no vamos a encontrar nosotros respuesta ninguna a los estímulos. El paciente es indiferente, no obtenemos ningún tipo de respuesta, a pesar de los estímulos enérgicos que pudiéramos estar
haciendo en ese momento a su cuerpo, ¿no? Entonces no se olviden, cuando les pregunten o les digan, a ver, ¿cuántos estados, niveles de conciencia tenemos? Ya saben que son 5: alerta o despierto, confusión u obnubilación, soñolencia o letargo, estupor y coma. Esto es muy frecuente que ustedes observen en los pacientes. La mayoría de veces los pueden catalogar como alertas o despiertos. Otras van a encontrar a pacientes confusos u obnubilados, en los cuales, si bien es cierto, están despiertos, no responden adecuadamente a las preguntas. Otros van a encontrar soñolientos, que van a despertar al estímulo leve, ya sea verbal o físico. El estupor, los cuales ustedes tienen que hacer un estímulo enérgico, ya sea verbal o físico, para poder obtener una respuesta, y el comatoso, en el cual no vamos a obtener ninguna respuesta, así le hagamos un estímulo físico o verbal, físico sobre todo, muy enérgico. Preguntas hasta allí. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta, doctores? Doctor Morales, doctor Matamoros. Doctora Nakamura, doctor Paucar. Todo claro, doctor. Muy bien. Entonces continuamos. La que sigue. Muy bien. Y estos son algunos ejemplos, ¿no?, de los pacientes en los cuales no están, estamos examinando los exámenes, el estado de conciencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo llamamos, el paciente está adormitado, lo llamamos por su nombre, le tocamos el pulso y lo movemos un poquito. Acá está confuso, si bien es cierto, está despierto, no sabe contestar, está paradisíquico totalmente y contesta con respuestas inadecuadas. En este otro caso hay mayor compromiso, y en el último probablemente se trate de un paciente que está en un proceso comatoso. ¿La que sigue? Dentro de los tipos de coma, hay dos tipos de coma: el estado vegetativo persistente. Entonces, es el estado vigil, en cual el paciente mantiene la vigilia, pero hay un trastorno severo del conocimiento. O sea, vigilia significa que está con los ojos abiertos, pero no responde y es indiferente a su medio, ¿no? No nos habla. Entonces, a esto se llama estado vegetativo persistente. Sobre todo se observa, ¿saben ustedes cuando hay, por ejemplo, los problemas de la encefalopatía hipóxica isquémica? Un paciente nos hace un paro cardíaco y nos demoramos en poder asistirlo, y entonces el cerebro se mantiene hipóxico, y cuando lo recuperamos vamos a observar este tipo de estado. El otro es el mutismo aquinético, donde el estado de conciencia es mínima, pero la persona no puede hablar. También se le conoce como síndrome de cautiverio, enclaustramiento, ¿no? Entonces el paciente está enclaustrado dentro de él mismo. Muy bien, la que sigue. Y esto es muy importante, que ustedes no solamente se lo aprendan, sino que también lo practiquen, ¿no? Glasgow es una ciudad de Escocia. Por los años 92 se reunieron los neurocirujanos y ellos trataron de confeccionar esta escala, sobre todo para los pacientes que venían con traumatismos encefalocranianos, y poder evaluarlos. Lo primero que quiero que recuerden es que la escala de coma de Glasgow es una escala dinámica que hay que hacerle varias veces al paciente, porque de esto nosotros vamos a poder determinar si está estacionario, si está mejorando o está empeorando. Como les repito, esta escala se hizo para los traumatismos encefalocranianos para poder abordar a estos pacientes, ¿no?,
en caso de deterioro neurológico, poder ingresarlos rápidamente a sala de operaciones. En esta escala, nosotros vamos a evaluar 3 parámetros: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motriz. De ellas se obtienen las mejores respuestas, ¿no? Para que recuerden ustedes el orden de la escala de coma de Glasgow, si ustedes empiezan de la parte superior están sus ojos, van disminuyendo, está su boca y lógicamente después vienen sus extremidades. Entonces vamos a ver primero la apertura ocular. Si la apertura ocular encontramos a un paciente despierto, es espontánea, le puntuaremos con 4 puntos. Si el paciente está dormido y abre los ojos al llamado por su nombre, entonces lo puntuaremos con 3. Si lo tenemos que peñiscar para que abra los ojos, hacer un estímulo enérgico, entonces lo puntuaremos con 2. Y si a pesar de estimularlo físicamente no abre los ojos, tendrá 1. La escala de Glasgow, su máximo puntaje es 15. Acuérdense, su máximo puntaje es 15. Y esto viene por la suma de la apertura ocular, que en su máxima expresión es 4, la respuesta verbal es 5 y la respuesta motriz es 6. Entonces, nuevamente volviendo a lo que les estaba comentando para que no se olviden, si lo hacemos de forma sistematizada y ordenada, empezamos por los ojos, máxima puntuación 4. La respuesta verbal boca, máxima puntuación 5. Y la respuesta motriz, movilidad de nuestros miembros, máxima puntuación 6. La suma de estos nos va a dar 15. ¿Ya? Y su mínima puntuación para cualquiera de los parámetros es 1. Por lo tanto, la suma de estos 3 va a ser 3. Entonces, una vez que hemos evaluado ya la apertura ocular, vamos a ver la mejor respuesta verbal. Si el paciente está orientado, tiene un lenguaje apropiado, coherente, bien articulado, entonces tendrá 5. Pero si es confuso, 4. Si nosotros le hacemos preguntas y nos responde de forma inapropiada, 3. Si solamente escuchamos sonidos, ges o gemidos, 2. Y si no obtenemos ninguna respuesta, 1. En la respuesta motriz, si el paciente nos obedece, vamos a tener 6 puntos. ¿No? Si ponemos, señor, ¿cómo está usted? Bien. A ver, señor, por favor, levanta los brazos. 6 puntos. Si localizan, si ustedes le hacen un estímulo doloroso y ustedes le están peñiscando, por ejemplo, los pezones, y él localiza, lleva cualquiera de sus manos para tratar de retirar lo que le está ocasionando el dolor, 5. Si ustedes le presionan la mano y él, en lugar de localizar, retira su manito, 4. Si el señor o la señora o el paciente, cuando ustedes le hacen un estímulo enérgico, flexiona sus miembros hacia arriba, 3. Si en lugar de flexionar, extiende, 2. Y si no hay respuesta, 1. Cuando el paciente flexiona sus 2 brazos o su brazo hacia arriba, estamos hablando de una respuesta motriz y hablamos de rigidez de decorticación. Si nosotros hablamos de una extensión de miembros superiores, estamos hablando de rigidez de descerebración. ¿Ya? Entonces, a menor puntuación en los estados de coma, lógicamente el compromiso neurológico es mayor, ¿no? Y muchas veces vamos a tener pacientes que, por ejemplo, sufrieron un traumatismo encefalocraniano y que ingresaron con una escala de Glasgow de 15, pero que por la forma del trauma y lo que se evidenció, tienen pues un trauma moderado, ¿no? Moderado. Y nosotros tenemos que observarlo. Y vamos monitorizando, y al cabo de 1 hora el paciente baja su Glasgow a 13, y después de eso baja su Glasgow a 10. Entonces estamos obligados a hacerle una nueva tomografía, y con esa nueva tomografía definir cuál es el tipo de lesión, o si esta lesión que ya tenía el paciente se incrementó. Y al incrementarse, pues nos obliga a someterlo a una cirugía de emergencia, ¿no? Si tienen un paciente con un hematoma epidural, subdural, entonces, y su estado
de inicio es 13 o 14, entonces hay que monitorizarlo de forma rutinaria, porque si este Glasgow desciende o se deprime, tiene que ser intervenido quirúrgicamente. ¿Alguna pregunta con respecto a Glasgow? Doctor Paucar, doctora Montalbán, Doctor, adelante. doctor, buen día. ¿El máximo valor no sería 16? ¿Por qué? Porque Sume. la suma de cada parámetro en su máximo valor sería 16, tanto en la abertura ocular, respuesta verbal y respuesta motriz. No es así, doctor. La suma es No, no, 15. no, perdón, disculpe. Sí, está bien, está bien. Sí, 5, 4, 4, 5, 4, 6, sí. 6, ajá, es 15. Ya ve, el doctor Ortega recién está en su periodo de, a ver, ¿qué estado de alerta? Confusión, ¿no? Confusión. Muy bien, está bien, doctor. Pero recuerden ustedes que su máximo valor es 15 y esto nos sirve para recalcárselos y su mínimo valor es 3. No hay 0, es 3. ¿Ya? Muy bien. La que sigue, doctora. Muy bien, entonces hemos evaluado nosotros el nivel del estado de conciencia cuantitativamente y ya definimos si nuestro paciente está despierto y atento, está en estado de confusión o nubilación, está en sopor, está soñoliento o está comatoso, ¿no? Entonces ya lo definimos. Una vez que hemos definido eso, continuamos examinando las funciones cerebrales superiores, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que para que nuestras funciones cerebrales superiores estén adecuadamente, digamos, funcionando, tiene que haber integridad de todo el sistema nervioso, sobre todo para la organización de la información, de la percepción que tenemos. Tiene que estar íntegro, porque si no, no funcionan adecuadamente las funciones cerebrales superiores. O sea, lesiones tipo infarto, hemorragia o cualquier otro tipo de lesión altera esta integridad y por lo tanto no funciona adecuadamente. Entonces, para que la memoria también esté de forma adecuada y nosotros podamos traer a la mente nuestros aprendizajes anteriores, también tiene que estar nuestras funciones cerebrales en su capacidad óptima, indemnes, ¿no? Entonces, la integridad de todos estos mecanismos que sustentan el pensamiento tienen que estar íntegros también, que nos permitan nosotros hacer un juicio, un razonamiento, ¿no? Siempre nuestras funciones cerebrales hemos nacido así con este desarrollo. No, nuestras funciones cerebrales superiores se van maximizando y se van desarrollando y se van incrementando de acuerdo a nuestras experiencias y a nuestro desarrollo, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, le exponen a su cerebrito experiencias y le hacen aprender conforme pasa el tiempo y conforme se desarrolla el aprendizaje será mayor y se va desarrollando de forma más eficiente, ¿no? Eso justamente es lo que nos ha diferenciado de otras especies. Si ustedes no le obligan a su cerebro a desarrollarse, a tener más experiencias, a asimilar más conocimientos, a interactuar socialmente también, entonces probablemente su cerebrito no se va a desarrollar al máximo que uno quisiera. La que sigue. Cuando nosotros nos originamos primitivamente, por ejemplo, allá por nuestros antepasados en la época, en las épocas arcaicas, entonces teníamos un cerebro muy, muy primitivo, ¿no? Y que probablemente reaccionaba solamente a los estímulos externos, pero como una especie de reacción, sin hacer un tipo de pensamiento o racionamiento que nos permitiera poder tener ideas más complejas, ¿no? Entonces, conforme esto ha pasado por el resultado de la interacción social que les había comentado, entonces el cerebro va desarrollando más funciones intelectuales o superiores en el individuo, ¿no? La que sigue.
En este ejemplo nosotros vamos a ver un niño, ¿no? Un niño que el primero, por ejemplo, dice, el primero llora porque le duele algo. Entonces es un instinto de reacción, o es una reacción instintiva, ¿no? Entonces, su función mental pues es inferior, ¿no? Inferior es una reacción nada más, le duele y por eso llora. Sin embargo, ya cuando el niño va progresando, comienza a dominar e incluso puede manipular a los padres o a los familiares, y cuando su función mental es superior, trata de llamar la atención con esto, ¿no? Llorando sin motivo para llamar la atención. Pero en esta parte ya no está actuando de forma intuitiva ni de forma reactiva, sino tratando de llamar la atención porque usa su función mental superior. ¿La que sigue? Y estas son las áreas motoras de nuestro cerebro, divididas para poder más o menos determinar las funciones principales, ¿no? Si empezamos por la parte frontal, podemos ver que tenemos el área de Broca o de lenguaje. En el lóbulo también tenemos el juicio, el control de los movimientos. En el área parietal, la corteza. Tenemos la cisura de Rolando, la corteza sensorial, pues vamos a nosotros discriminar el dolor, el calor y las otras sensaciones. En el óvulo parietal vamos a tener la compresión del lenguaje. En el óvulo temporal vamos a tener la función auditiva. En el occipitano esta área visual. Y así las diferentes áreas de acuerdo al territorio que se encargan de nuestras diferentes funciones cerebrales, ¿no? En el cerebelo la coordinación, en el tronco cerebral los centros respiratorios, cardíaco y otras funciones involuntarias. ¿La que sigue, por favor? Muy bien. Habíamos hablado del estado de conciencia cuantitativo cuando nosotros determinamos qué nivel de conciencia tiene el paciente. Y lo otro es el estado de conciencia cualitativo, en donde solamente determinamos si el paciente está despierto o tiene algún estado confusional y ponemos el paciente está confuso, nada más, ¿no? Sin poder precisar, sin precisar más o menos cuál nivel está. Solamente hacemos esa disquisición. ¿Está despierto, atento o está confuso? La que sigue. Entonces, la atención. Primero, vamos a evaluar la atención en el paciente. Ya vimos el estado de conciencia. Ahora vamos a evaluar la atención. La atención es una función frente a un estímulo objeto. ¿Ustedes están atentos en este momento, doctores? Sí, doctor. El único que está atento es usted, doctor Paucar, porque el resto creo que está dormido. Sí, doctor. Entonces, la atención es una función frente a un estímulo. En este caso, mi estímulo pareciera que estuvieran soñolientos porque no responden rápidamente al estímulo o al objeto. Y eso es lo que van a evaluar ustedes en su paciente, si el paciente está atento, ¿no? Si está atento, van a poder conversar fluidamente con el paciente y él les va a responder de forma rápida y adecuada, ¿no? Con precisión. Entonces, eso es lo que distingue. Entonces, 3 alumnos atentos, el resto está inatento. ¿La que sigue? La manera de evaluar la atención es pedir al paciente, por ejemplo, si queremos hacer un examen mucho más, digamos, exhaustivo, que repita una secuencia de dígitos o invierta series automáticas, como los días de la semana o los meses del año. Entonces, ustedes le van a decir, eso va a depender también del grado de nivel social y cultural del paciente, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, señor, ya evaluaron el estado de conciencia, está despierto, lúcido, entonces pueden evaluar. Si no están íntegras sus funciones, indudablemente que las funciones superiores ustedes no las van a poder hacer. Eso tiene que quedar bien claro, ¿no? Ustedes evalúan el estado de conciencia y si tienen un paciente despierto, lúcido, entonces a ese paciente pueden evaluar las funciones superiores. Si el paciente no tiene esta condición, está soñoliento, confuso, soporoso, comatoso, no van a poder evaluar sus funciones superiores. Se necesita la integridad de todas las estructuras para poder evaluar las funciones superiores. Muy bien. Entonces,
Para evaluar la atención, una vez que el paciente hemos determinado que está despierto, atento, lúcido, entonces debemos decirle, a ver, señor, a ver, usted por favor, me va a repetir una secuencia de dígitos. Ya, a ver, cuente de forma invertida, del número 20 de 3 en 3 hasta el 1. A ver, doctora Ñaña. Doctora Ñaña. Sí, doctor. A ver, cuéntenos usted de 3 en 3 de forma invertida desde el 20 hasta el 1. 20, 17, 14, 11, 8, 5, 3, 2 y 1. Entonces, esa es una forma de evaluar la atención. Otras veces podríamos decirle, a ver, ¿puede decirnos ustedes los días de la semana, doctora Méndez? De forma invertida, por favor. Doctora Méndez. Sí, Doctor doctor, de Navarro. forma invertida. Sí. Domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Muy bien. Entonces, de esta forma nosotros podemos saber si la atención está en el paciente de forma adecuada, ¿no? Está atento a lo que uno le pregunta y lo hace de forma ordenada y coherente, ¿no? Entonces, si el nivel de cultura o de educación es mucho mayor, entonces de repente estas son evaluaciones que son muy, digamos, superficiales para él. Entonces, si es un ingeniero de electrónica, un matemático, un físico, ustedes pues podrán preguntarle preguntas más complejas. Por ejemplo, restar de 7 en 7 desde el 100 hasta que lleguen al 1, ¿no? De esa forma. Entonces, de esta forma ustedes pueden estar evaluando la atención del paciente. La que sigue. Y después de ello, simplemente le preguntan su nombre, dónde está ubicado, en qué fecha estamos, esas cosas. A ver, doctor Navarro o doctora Navarro. Sí, doctor. Su nombre completo y su edad, doctora. Luz Caterina Navarro Mendoza, 25 años. ¿Dónde está ubicada en este momento usted? Su dirección. En Asociación San Juan de Miraflores, Manzana T, lote 8, Villa El Salvador. Muy bien, ¿no? Y ahora, ¿usted sabe qué fecha estamos el día de hoy? Hoy día es 6 de agosto del año 2021. ¿Y en qué horario estamos? ¿De día o de noche? ¿Mañana o tarde? Es de mañana. Muy bien. Entonces, de esa forma nosotros estamos evaluando la orientación que tiene el paciente. Primero su orientación personal y después temporoespacial. Dónde está ubicado, si nos da adecuadamente la información de su dirección y dentro de su dirección me dice, yo estoy en este momento en la sala, muy bien, estamos con un paciente orientado en tiempo, espacio y persona. Recuerden ustedes que muchas veces van a encontrar en las historias clínicas esa palabrita que dice lote, lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, lote, ¿no? Primero empiezan despierto, lote. ¿Han visto esa palabrita alguna vez, no? ¿O nunca la han escuchado? Sí, L-O-T-E-P. Ya, muy bien. Entonces, lote. Eso es una mnemotecnia para que no se olviden ustedes de evaluar al paciente en su orientación de persona, tiempo y espacio. ¿Ya? Lote. La que sigue, por favor. Después de eso vamos a determinar cómo se encuentra el lenguaje del paciente.
cómo se encuentra. Recuerden ustedes que normalmente, doctora Noriega. Sí, doctor. Buenos días. Doctora Noriega, muy buenos días. A ver, díganos usted los nombres de sus padres. Luz Marina y Vicente Fidencio. Muy bien. Entonces, la doctora nos está diciendo el nombre de sus padres de forma adecuada y ustedes observen en ese momento su expresión, su lenguaje es coherente, con una expresión bien articulada, ¿no? Fluida, ¿no? ¿Me entienden? Eso es lo que se tiene que evaluar en este caso. Entonces, porque muchas veces vamos a tener alteraciones del habla, pero que se refieren a la articulación de las palabras. Y otras veces vamos a tener alteraciones de lenguaje, que se refieren al simbolismo del lenguaje. Cuando hablamos de alteraciones de la articulación de la palabra y que son provocadas generalmente por problemas motores, estamos hablando de disartrias. Entonces, si la doctora me hubiera contestado, es que mi papá se llama, entonces es disartria, ¿no? Son trastornos motores generalmente secundarios a la articulación, que van a provocar problemas en la articulación de la palabra. Entonces, otras veces esta misma disartria puede ser espástica, sobre todo cuando se trata de un trastorno de la vía piramidal, ¿no? Cuando se afecta la segunda neurona, esto puede ser un lenguaje hipotónico. El músculo no tiene fuerza, está flácido y por lo tanto habla letargado. En otros casos, cuando hay algún problema cerebeloso, el habla es escándida, ¿no? Escándida. Y si la afección de la vía es extrapiramidal, el habla es hipoquinética, lenta, muy lenta, ¿no? Entonces, pero estamos hablando pues de disartrias, o sea, alteraciones de articulación de la palabra y que no puede permitirnos expresarnos secundarios a algo, ¿no? Otras veces no deben confundirse, ¿eh? Pueden encontrar alteraciones de la fonación. Un paciente que ha estado expuesto al frío o ha estado trabajando largamente, dictando, no sé, conferencias, clases, o de repente es locutor de radio, pueden tener algún problema de la fonación y a esto se llama disfonías, pero suceden como consecuencia secundaria de enfermedades laringias o de las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, recién cuando la alteración o pérdida del lenguaje es causado por un daño cerebral, se denomina afasia. Un momentito. Entonces, recién estamos frente a un problema de afasia, cuando hay un problema de daño cerebral, ¿no? Entonces, este tipo de problemas de daño cerebral puede ser afasia de expresión o afasia de comprensión. Y debemos diferenciarlo de otro tipo de problemas que traen los pacientes cuando son secundarios a trastornos genéticos o del desarrollo del lenguaje. O sea, el paciente no tiene una lesión cerebral, pero sí tiene un problema de desarrollo de su lenguaje provocado por algún tipo de trastorno congénito o una mala estimulación. En este caso hablamos de disfasia, ¿no? Entonces, que quede bien entendido que las alteraciones del lenguaje nosotros tenemos que enfocarlos y descartar que no haya problemas de disartria, que no haya problemas de disfonías y que no haya problemas de disfasia. Y que para tener una alteración propia del lenguaje tendríamos que estar hablando de afasias y que estas se presentan cuando existe daño a nivel cerebral. ¿Alguna pregunta?
Todo claro, doctor. Muy bien. La que sigue, doctora, Doctor, por favor. doctor, una pregunta. Adelante, doctora. Sí, sí. En la diapo anterior decía habla escándida. Bueno, acabo de buscar y me sale, bueno, no me sale mucha información sobre eso, pero me sale algo relacionado con la disartria. ¿Es igual o es diferente? Es algo parecido, pero en este caso el origen no es ni motor, no es motor, es un problema de lesión cerebelosa. Los pacientes cerebelosos, recuerden ustedes, una, una patología propia, el Parkinson, las coreas, tienen un habla bien particular, un habla bien particular, ¿no? Es una especie de habla entrecortada, pero que no es disártrica, porque la disartria, recuerden que es provocada por un trastorno muscular, la lesión es a nivel de la parte muscular, ¿no? Este es a nivel del cerebelo. Probablemente se den cuenta y lo puedan observar mejor que la explicación que les doy cuando tengan un paciente con Parkinson o con un problema cerebeloso, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la que sigue, por favor. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de afasia, estamos hablando de problemas a nivel cerebral. Y los tipos más frecuentes son 4. La afasia total, la afasia que engloba el paciente ni entiende ni habla. Tenemos la afasia de expresión, la afasia llamada de Broca, de boca. Entonces, afasia de expresión, Broca, boca. Afasia de compresión o de Wernicke y la afasia nominativa, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Esto es para recordarles nuevamente las áreas que se comprometen, ¿no? El área de Broca, el área de lenguaje. Cuando hay una lesión a este nivel, asienta a este nivel, el paciente no puede expresarse, no puede hablar, pero sí entiende. Ustedes le conversan, él está atento, atiende, pero no puede expresarse, no habla. Y la fascia de Wernicke, el área de Wernicke, en la cual el paciente no comprende lo que ustedes le dicen, pero puede hablar lo que él piensa. Al revés, él se expresa, pero no entiende lo que nosotros le decimos. Entonces, esa es la fascia de Wernicke, fascia de comprensión. ¿La que sigue? Y este es simple y llanamente la combinación de todos los tipos de lenguaje que existen, ¿no? Afasia de Broca, habíamos dicho, afasia de Broca no habla, sí comprende, puede repetir, la nominación también está alterada y la escritura está alterada. En la afasia de Wernicke, el paciente no comprende, y cuando habla fluidamente, incluso es hasta verborreico, pero parafrasea, ¿ya? En la fascia de conducción hay parafrasea el paciente, pero la comprensión es normal, pero la repetición, la innominada y la lectoescritura están alteradas. La fascia global ni entiende ni habla, y la mixta también entiende ni habla. Entonces, estas combinaciones ustedes la van a encontrar respecto a los pacientes que tienen una lesión a nivel cerebral y en los cuales hay compromiso o de uno o de los dos sitios de expresión o de compresión en el cerebro. ¿La que sigue? Muy bien, entonces ya hemos evaluado el nivel de conciencia, hemos evaluado la atención. En la atención hemos utilizado el LOTIP, hemos evaluado la fascia, y hemos evaluado la fascia y también hemos evaluado el lenguaje, ¿no? El lenguaje. Ahora vamos a evaluar la memoria. Vayan ustedes ya grabando cómo tienen que ir haciendo la evaluación de un paciente, ¿ah? Estado de conciencia, atención, lenguaje, y ahora vamos a hacer memoria. Cuando nosotros nos enfrentamos al paciente y vemos que está despierto,
muchas veces vamos a tener que tratar de definir si sus memorias, los 3 tipos de memoria, está íntegro o tiene alterado. La memoria inmediata, la de corto plazo y la de largo plazo. La memoria inmediata es la que nosotros le decimos al paciente, ¿y usted me puede precisar qué cosa es esto? Ah, sí, te dice, esto es tal cosa, ¿no? Entonces, inmediatamente él trae a la memoria cualquier otra cosa, cualquier otra experiencia, cualquier otra cosa aprendida, y rápidamente a ustedes les va a decir. Y también ustedes, tan pronto ingrese el paciente, le van a decir, le van a enseñar 3 objetos, por ejemplo, ¿no? 3 objetos diferentes que no tengan relación. Puede enseñarle un papel higiénico, un frasco de pastillas y un pan. ¿Ya? Y un pan. Entonces, le dicen, por favor, señor, usted me va a grabar esto. ¿Ya? Doctor Pantoja. Sí, doctor. Doctor Pantoja, buenos días. Buenos días, ¿Usted doctor. recuerda dónde está ubicada la Facultad de Medicina? En el Agustino. Muy bien. Entonces, él rápidamente, su memoria inmediata, rápidamente, pues, va a recordar eso. Entonces, doctor Pantoja, vamos a ir conversando, pero mientras tanto yo quiero que usted grabe, ¿ya? Lo que le voy a decir. Papel higiénico, pastillas, no apunte, ¿ya? Papel higiénico, pastillas y pan, ¿ya? Entonces, ya yo lo induje al paciente a que esas 3 palabras o a esos 3 objetos tiene que grabarlos y seguimos conversando, ¿no? Seguimos conversando, le voy sacando información, voy haciendo la anamnesis y él, y entonces sigo preguntándole. Generalmente en los pacientes ancianos lo que se altera es la memoria de corto plazo. Ustedes cuando se enfrentan a un paciente anciano que sufre algún grado de deterioro cognitivo de Alzheimer, van a encontrar que su memoria de largo plazo lo tiene perfectamente indemne. La que se altera es la memoria de corto plazo, la que estamos evaluando en este momento en el doctor Pantoja, ¿no? Entonces yo le pregunto al doctor Pantoja, ¿cuántos hermanos tiene usted? 4. Sus nombres, por favor. Liam, Jericho, Lisette y Luis. Muy bien. Entonces, ¿y quiénes fueron sus mejores amigos durante la primaria? ¿Con quiénes más se juntaba usted? A ver, deme un par de nombres de sus mejores amigos. Jorge, Jan, de Manuel. Muy bien, muy bien. ¿Y usted recuerda el nombre de su nido, de su jardín Sí. o de su escuela primaria, no sé? Sí, de inicial era Santísimo Salvador. Ya, muy bien. Entonces, nosotros estamos trayendo acá a colación su memoria de largo plazo. Como les vuelvo a repetir, en los pacientes seniles, esto lo recuerdan perfectamente, ¿no? Entonces, ya pasaron más de 5 minutos y yo les vuelvo a preguntar al ¿recuerda usted, doctor Pantoja, cuáles fueron esas 3 cosas que le dije que se grabe? Pastilla, pan. ¿Y qué más? Y el otro. No recuerdo. Y papel, ¿no? Papel, ¿se acuerda? Sí. Papel. Muy bien. Entonces, de esta forma nosotros estamos evaluando las memorias, ¿se dan cuenta? Entonces, hay que estimularnos más, leer más, practicar más, para que también se desarrollemos adecuadamente nuestras memorias. ¿Ya? ¿Preguntas? No olviden entonces de hacer estos 3 exámenes en los pacientes cuando ingresan o cuando quieren evaluar memoria. La que sigue, por favor. Estas son las fases de la memoria. Primero, para poder tener memoria de algo debemos aprenderlo, ¿no? Debemos aprenderlo. ¿Cómo lo aprendemos? Recepcionando y registrando sensorialmente la información. Luego de eso lo almacenamos,
nosotros en nuestra memoria, lo codificamos, hacemos el proceso de consolidación, recordamos lo que queremos y olvidamos lo que queremos, ¿no? Y posteriormente, cuando lo evocamos, viene el reconocimiento y el recuerdo de lo que hemos aprendido y almacenado. Esas son las fases de la memoria: aprendizaje, almacenamiento y posteriormente recuerdo. ¿A qué sigue? Habíamos hablado en la exploración inmediata, 3 a 60 segundos, las recientes minutos a horas, y las remotas, las que se extienden a periodos lejanos de la vida del paciente, ¿no? De la vida del paciente. Y no me olvido de recalcarles que en los pacientes seniles lo que se está alterado es la memoria reciente, las remotas no. ¿Qué sigue? Muy bien, y hemos evaluado memoria, ahora vamos a evaluar praxia, ¿no? ¿Qué cosa es praxia? Praxia es la capacidad que tenemos para realizar movimientos voluntarios. O sea, yo en mi cerebro, yo ya imagino y coordino qué es lo que voy a realizar. Y en base a esa, digamos, sistematización, yo voy a realizar el movimiento, ¿no? Voy a realizar el movimiento de forma coordinada, adecuada y precisa. Entonces, cuando un paciente tiene apraxia, que es la alteración de la praxia, o sea, a ver, muy bien. Doctor Pérez. Doctor Pérez. Dígame, doctor. A ver, apóyeme con esto. Muy bien. Si hemos dicho que praxia es la capacidad para realizar movimientos voluntarios, usted, por ejemplo, en este momento, ¿puede levantar su mano derecha? Primero a la orden. Levante su mano derecha. ¿Listo? Levante la mano izquierda. Ya. Listo, muy bien. Entonces el paciente puede realizar movimientos voluntarios. Si yo estoy evaluando primero a la orden, estoy ordenándole que haga esos movimientos. Muy bien. Ahora, por imitación, yo le digo, por ejemplo, míreme y usted va a realizar lo que yo le estoy ordenando. Entonces, si yo en este preciso momento me estoy peinando, el doctor Pérez también tiene que peinarse. Si yo en este momento me estoy hago la mímica o el gesto de cepillarme los dientes, el doctor Pérez también tiene que cepillarse los dientes. Entonces, tengo que evaluar la capacidad para realizar movimientos voluntarios, ya sea a mi orden o ya sea por imitación. Eso es lo que le tenemos que hacer que haga el paciente. Muy bien. Cuando estas pruebas no pueden realizarse y se alteran, significa que hay algún problema a nivel frontal, una lesión a nivel frontal. ¿Ya? ¿Pregunta? Preguntas respecto. Adelante, doctor Pérez. Doctor, entonces, en esta prueba, si el paciente no puede, como se dice, imitar lo que nosotros estamos haciendo, es probable de que tenga alguna lesión a nivel frontal. A nivel frontal, y eso se llama apraxia. Así es. Si el paciente no puede imitar y no puede obedecer a sus órdenes, se llama apraxia. Lo que estamos evaluando como función superior ahorita es praxia. La alteración de la praxia es lo normal. Dígame. Doctor, buenos días, ¿qué tal? Morales Ángel. Doctor, yo recuerdo que una vez cuando fui a consulta a un neurólogo, me hizo pararme de un solo pie. Eso sería un ejemplo de praxias, para ver si tengo apraxia. No. Está evaluando coordinación ahí en ese momento y cerebelo. Eso lo vamos a hacer, eso lo vamos a ver. Vámonos en orden. Está bien su pregunta, no corresponde al examen, al tema en este momento, pero sí a otra parte del capítulo. No se preocupe. Coordinación y cerebelo. ¿Ya? Entonces, lo que estamos evaluando acá es la capacidad del paciente de poder realizar movimientos voluntarios de forma adecuada, sobre todo a la orden que le damos o por imitación. Que eso quiero que quede bien claro. ¿Ya? Así vamos a evaluar. Y si esto no lo puede hacer, tenemos una alteración a nivel frontal. ¿Correcto?
Sí, doctor, gracias. No se preocupe, doctor Morales, que después vamos a hablar de coordinación y cerebelo y ahí van a ver romper, pararse en un pie, caminar y todas esas cosas. La que sigue, por favor. Muy bien. Y entonces ahora entramos a funciones cognitivas superiores, ¿no? En las funciones cognitivas superiores, ¿qué es lo que nosotros vamos a evaluar? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que el paciente tenga la capacidad de poder resolver problemas, tenga la capacidad de poder emitir un juicio, tenga la capacidad de poder planificar algo, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros estas funciones superiores, estas funciones? Diciéndole, por ejemplo, a ver, vamos a ver, doctora Muñoz. Sí, doctor. Muy bien. Díganos usted qué cosa significa a quien madruga Dios le ayuda. Bueno, si uno se levanta temprano, puede hacer más cosas, puede tener su día más productivo, ¿no? Así es, y puede encontrar mayores oportunidades, ¿no? Y esas oportunidades, aprovecharlas, y por eso se dice, a quien madruga Dios le ayuda. Entonces la doctora en este momento está mostrando una función mental de percepción, de juicio, ¿no? Y nos puede decir qué es lo que significa esto. Entonces están evaluando ustedes esa capacidad, interpretación de proverbios, semejanzas. Entonces eso es lo que le van a pedir a sus pacientes. De repente también ustedes a su paciente, de acuerdo a su nivel social y cultural, le van a pedir que calcule, ¿no? Que calcule. Pueden pedirle desde pruebas aritméticas hasta complejos, pues mucho más avanzados, ¿no? Mucho más avanzados. Por ejemplo, a ver, doctora Nina Quispe. Doctora Nina Quispe. Sí, doctor, buenos días. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un examen. La primera que le habíamos hecho a la doctora Muñoz era de interpretación. Ahora va a ser de cálculo. Yo le pregunto a la doctora, ¿cuál es la raíz cúbica de 3? Perdón, de 9. 3. 3, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo al nivel sociocultural que puedan tener, uno hay que hacer las preguntas. Y si le pregunto 3 elevado a la potencia de 3, ¿cuánto me daría? 27. Muy bien. Entonces, hacemos preguntas o pruebas aritméticas de complejidad relacionadas al grado cultural. A un paciente que tiene pues educación primaria no le van a hacer este tipo de pruebas, solamente le dirán pues a ver la suma de 2 más 2 o cuánto es 5 más 7, en fin, ¿no? Pruebas acordes de cálculo, acordes a su nivel sociocultural, ¿no? Acá podemos ampliar aún más la prueba de la serie de palabras que al inicio vimos para la memoria. Ya no vamos a hacer 3 de memoria, sino vamos a poner una lista, por ejemplo, de 10 nombres como mínimo y tomar tiempo para ver en cuánto tiempo el paciente puede recordar esa cantidad de nombres, ¿no? De igual forma también tenemos que considerar el factor educacional, ¿no? Entonces, en las funciones cognitivas superiores y que tienen que estar muy indemnes para poder evaluarlos, desde el inicio se los había mencionado, podemos hacer pruebas de interpretación, de cálculo o listado de palabras, serie de palabras. Pues, buscan ustedes 10 palabras y en esas 10 palabras ustedes le dicen qué es lo que tienen que recordar en un minuto, con tiempo. Acá no se trata de, a ver, recuerde usted cuáles son, cuántos. No, acá se trata de tomar examen, listado en tiempos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Qué sigue? Muy bien. Y acá nosotros vamos a evaluar
en esta parte los trastornos visoespaciales, ¿no? ¿Qué significa ello? Significa que muchas veces por una lesión a nivel cerebral vamos a tener alteraciones en la falta de reconocimiento del hemiespacio contralateral. Y a esto se conoce como agnosia, ¿ya? Como agnosia. Entonces, el paciente desconoce qué es lo que está sucediendo en el lado contralateral. Una lesión del hemisferio derecho va a desconocer todo lo que ocurre en el espacio contralateral, en este caso, en el lado izquierdo, ¿no? Agnosia, desconocimiento. O sea, como si no existiera nada de eso. Y la otra alteración es la heminegligencia espacial. También, de igual forma, desconoce lo que ocurre. No, desconoce lo que ocurre en el hemiespacio. Perdón, la agnosia es la falta de reconocimiento de su cuerpo del paciente, ¿ya? Del cuerpo del paciente. Si tiene un problema a nivel derecho, no va a reconocer el sitio contralateral de su lesión. Y la heminegligencia es el desconocimiento del espacio, ¿ya? Y esto ocurre generalmente en el lado izquierdo, lo refieren algunos. Entonces, si este paciente tiene una lesión cerebral, cuando es interrogado por un grupo de alumnos, solamente mira los del lado derecho. El lado izquierdo para él no existe. No significa que sea un problema conductual, sino un problema de lesión cerebral. ¿A qué sigue? Esto es provocado por lesiones. Doctor, disculpe, en el caso de la agnosia, cuando usted dice que no reconoce el lado contralateral, ¿qué significa no reconocer? O sea, ¿no se da cuenta que su brazo está ahí? ¿O qué es no reconocer? No se da cuenta de que su cuerpo está lesionado, de que hay una parte de su cuerpo que no funciona, como si no existiera esa parte de su cuerpo. No es que no le dé importancia, sino que realmente no lo capta, no tiene la percepción por la lesión cerebral que tiene. Entiendo, gracias. ¿A qué sigue? En la somestesia y somatognosia, ¿qué es lo que evaluamos nosotros? Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una lesión a nivel de la corteza parietal, se puede producir alteraciones de la somestesia. La somestesia es la sensibilidad primaria o mínima, que tenemos de nosotros reconocer la localización táctil, discriminar los puntos, las características de los objetos. Entonces, si yo, por ejemplo, a ustedes les digo, a ver, ¿a quién? A ver, doctor Vicker. Sí, doctor. Doctor, buenos días. Perdón, doctor. Cierre usted los ojos. Abra usted la mano. Abra usted la mano y yo voy a colocar un objeto en su mano con sus ojos cerrados. ¿Ya? Con sus ojos cerrados. Muy bien. Entonces, yo le voy a preguntar. A ver, doctor Vicker. Usted está sintiendo en esta oportunidad el objeto es metálico, tiene un grosor de 2 milímetros, es de forma redondeada. Si usted lo palpa con su tacto, tiene dos caras. ¿Qué cosa es? Una moneda, doctor. Muy bien. Entonces, así es como nosotros evaluamos la somestesia. Si él no lograra reconocer esto, entonces sería asomestesia. ¿Ya? ¿Entienden? Otra forma de indagar, otra forma de explorar esto. Cierre usted los ojos, doctor Vicker. Entonces, yo voy a decirle, a ver, comienzo a pincharle. Le pincho y le digo, ¿qué zona le estoy tocando? Le estoy tocando el antebrazo derecho. Ah, el antebrazo derecho, doctor. Muy bien. ¿Qué zona le estoy pinchando? Le estoy pinchando la pierna izquierda. La pierna izquierda, doctor. Muy bien. Entonces, el paciente, su sensibilidad primaria está indemne, ¿no? Y en este caso, localiza la sensación táctil y discrimina. Entonces, de otra forma yo puedo también escribir una letra, un nombre, una palabra, ya sea en su brazo, en su pierna, en su muslo, en su tórax,
en su abdomen y él claramente puede localizar y definir qué cosa es lo que le estoy escribiendo. Cuando eso es somestesia normal, pero cuando no está, es asomestesia, ¿no? Cuando el paciente desconoce una parte de su cuerpo, también se le denomina asomatognosia. Otras veces el paciente puede, por ejemplo, negar su enfermedad. Dice, no, yo estoy sano, a pesar de que en este caso está hemipléjico. Él dice, no, yo estoy sano, yo no tengo nada, yo estoy bien. Entonces, a eso se llama, a la negación de la enfermedad se llama anosognosia. ¿Ya? Poco a poco estas palabritas ustedes se van a ir familiarizando y van a ir sumándolo a su pool de palabras que tienen para poder considerarlas dentro de su terminología médica. ¿Ya? La que sigue. Otra parte que nosotros también debemos evaluar es la percepción visual, ¿no? Recuerden ustedes que, por ejemplo, podemos tener a veces ilusiones o alucinaciones. ¿Cuáles son esas ilusiones? Las ilusiones son aquellas interpretaciones erróneas que hacemos de una percepción. Vemos, por ejemplo, no sé, una manchita en la pared y lo interpretamos con que es un animal, una probable araña que está bajando, ¿no? Entonces esto trae pues malas interpretaciones y generalmente se van a ver en aquellos pacientes que tienen algún tipo de cuadro confusional. Pacientes confusos tienen ilusiones, alteran sus percepciones visuales. Y la alucinación, si van a ser percepciones que se presentan o que el paciente hace, pero en ausencia de objetos o estímulos. No es que interpreten erróneamente, sino que eso no existe y él crea esa percepción, ¿no? Eso es la diferencia entre ilusión y alucinación. Y otras veces hay gente o hay pacientes que no pueden reconocer fisonomías o caras previamente conocidas. Y en estos casos a eso se le llama prosopagnosia, ¿no? Entonces ustedes se olvidan de las fisonomías o las caras que antes ya conocían, se olvidan de cómo era su mamá, su papá, sus primos, y no los reconocen, ¿no? Entonces eso se llama prosopagnosia, siempre y cuando no existan otras alteraciones de la percepción visual, porque de repente puede ser por ceguera que no reconocen, no, tiene que estar indemne su agudeza visual, ¿no? Si está indemne y tienen esa incapacidad de reconocer a esas caras que previamente ya ustedes las conocían, se llama prosopagnosia, ¿no? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Doctor, disculpe, en el caso de los pacientes que tengan alucinaciones, ellos pueden estar bien a nivel de la conciencia, ¿no? Pero ya es una alteración de su percepción visual en el caso de las alucinaciones. ¿O tienen que no es estar la mal de la percepción. conciencia? No, tienen que estar mal de la conciencia. Para tener ilusiones o alucinaciones tenemos que estar mal de la conciencia. ¿Pero qué sería? ¿Una confusión? Porque ellos pueden estar despiertos y pueden estar alertas. Así es. Generalmente se presentan en los pacientes ancianos, dementes, en los pacientes con algún grado de confusión, doctora. Eso es correcto, ¿no? Eso es correcto. Por eso le digo, para nosotros poder evaluar estas alteraciones de la percepción visual, tenemos que percatarnos que previamente tengan bien sus agudeza visual. Si a pesar de tener una agudeza visual ellos tienen ilusiones o alucinaciones, indudablemente que estamos frente a un paciente confuso. Ahora, si hay alteraciones de la percepción visual propias, lógicamente sí vamos a estar frente a problemas de percepción, más que de problemas de conciencia o de funciones superiores. Tenemos que cerciorarnos de eso. Si un paciente que no ve bien, lógicamente le observamos, él dice, ve una mancha. Sí, ve una mancha, pero ¿es por qué? Porque su percepción visual está alterada. Y de repente es miope.
Pero si está con sus lentes y a pesar de eso ve iluminaciones y vemos que estas dos alteraciones generalmente están asociadas con alteraciones de conciencia y fácilmente nos damos cuenta de que el paciente tiene alteraciones de conciencia. ¿Ya? Ahí se van a dar cuenta ustedes cuando tengan pacientitos seniles sobre todo. Los cambiamos de sitio, de área y comienzan a tener alucinaciones, ¿no? Y ilusiones también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó clara su...? Sí, doctor. Doctor, y en el caso, por ejemplo, de los pacientes con esquizofrenia, ¿cómo sería? Igual, doctora, tienen un problema a nivel cerebral. No tienen un problema de percepción de sus sentidos, no es el problema. El problema es la integración de su función cerebral. Ah, ya, doctor, muchas gracias. Ahí hay alucinaciones auditivas, hay alucinaciones visuales en los esquizofrénicos, porque el cerebrito está dañado. Ya, doctor, gracias. La que sigue. Muy bien, doctores. Antes de terminar, ¿alguna pregunta? Con toda confianza, por favor. Pregunta. Doctor, en el caso de la esquizofrenia, con medicamentos, ¿las alucinaciones ya no van a presentarse o pueden presentarse ocasionalmente? Puede presentarse. Los medicamentos a nivel neurológico lo que hacen es disminuir la posibilidad de sintomatología o sinología. Eso es lo que hace, mantener controlado al paciente. Pero lamentablemente, pues la esquizofrenia no va a tener cura. Lo que hace es controlarlo, ¿no? Muy bien, doctores, muchas gracias por la atención. Solamente recordarles. Doctor. Dígame, doctor Pantoja. Doctor, disculpe que me interrumpa. Doctor, una consulta. Usted nos mencionó que para realizar los exámenes de conciencia y examen mental, que es en general de atención, orientación, lenguaje, memoria, antes de eso primero se tiene que realizar el examen de Nivel de conciencia. Y para ello Claro. se hace mediante la escala de Coma de Glasgow. Pero, y los demás, en caso que en la escala de Coma de Glasgow es bastante bajo, por ejemplo, entre menos de 13, ya no se va a realizar lo demás, ¿cierto? Así es, doctor. La escala de Glasgow, yo sí... A ver, termine, le escucho. Adelante. Pero hay un límite, o sea, hay un límite de la escala de Glasgow en la cual ya no se le va a realizar los demás exámenes. Ya, entonces vamos a incidir nuevamente sobre eso. Para poder hacer funciones superiores y todas las evaluaciones que hemos mencionado, primero hemos empezado por el nivel de conciencia. Y el nivel de conciencia tiene que estar íntegro, indemne. Si no, no vamos a poder hacer ninguno de los exámenes. Entonces, el estado del paciente tiene que ser lúcido. ¿Entienden? Orientado, despierto. Tiene que estar su nivel de conciencia despierto, lúcido. Si el paciente está en un estado de nivel de conciencia confuso, no le vamos a poder hacer los siguientes exámenes. Si está en un nivel soñoliento, tampoco le vamos a poder hacer los exámenes. Si está soporoso o estuporoso, peor todavía. Si está comatoso, menos. En principio. En segundo lugar, recuerden ustedes que la escala de Coma de Glasgow, le había dicho que es una escala que fue inventada por los neurocirujanos, pero sobre todo por los traumatismos encefalocranianos, porque esta es una escala dinámica que se utiliza de forma rutinaria para poder ver la evolución de un paciente y ver si se encuentra estacionario, si ha mejorado o si ha empeorado. Y de esa forma poder determinar y tomar una decisión quirúrgica. Si bien es cierto, en este momento la escala de Glasgow tiene un sinnúmero de usos, lo podemos utilizar no solamente en los tequeados, pero su inicio y su afán y su origen fue para los traumatismos encefalocranianos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor.
Y a lo que quería era nuevamente estimularlos y decirles, así como hemos hecho el desarrollo de esta clase, ustedes tienen que proyectarlo y replicarlo con algún familiar, con algún amigo, ¿ya? Por favor, porque de nada sirve que nosotros les hagamos las clases si es que ustedes no las replican y no las practican. Tienen que practicarlas. Entonces agarren ustedes a su papá, a su mamá, a su hermano, siéntenlos con ustedes, a ver, te voy a evaluar el estado de conciencia, evalúen bien, definan bien qué estado de conciencia tiene y continuadamente sigan ustedes con el orden sistematizado de la evaluación de las funciones superiores, háganle ustedes cómo está su lenguaje, su orientación en tiempo, espacio, en persona, cómo está su memoria, háganle ustedes el reconocimiento, la somestesia, la somastognosia, háganle ustedes verifiquen ustedes si tienen o no alteraciones de la percepción visual, cómo está, si hay o no alteraciones visoespaciales y esas cosas. Porque como les vuelvo a repetir, estamos haciendo la teoría con un poquito de práctica, pero ustedes tienen que replicar y replicar y replicar hasta que se graben el orden, la secuencia y puedan hacerlo sin mayores problemas, porque todo esto es práctica. Y si ustedes no lo practican, ahora que no estén en el hospital, tienen que hacerlo con sus amigos o familiares. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Eso es una responsabilidad suya, ¿ya? Entonces, por ejemplo, graben cuando evalúan a un paciente, ¿no? Y me envían, si gustan ustedes por WhatsApp, sus grabaciones para hacer la parte de la práctica. Entonces digo, sí, este chico está practicando y vemos algunos errores y algunos para poder corregirlos. Y en las próximas clases poder corregir sus errores. Así que espero entonces sus videitos, ¿ya? De sus prácticas. Para todos en general, para esta clase, por si acaso, ¿ya? Evaluando todos los niveles que hemos tocado en esta clase, ¿verdad, doctor? Claro, entonces para hacer un buen videíto, primero tienes que haber practicado 3 o 4 veces, ¿no? Claro. Practican ustedes primero, a ver cómo es la evaluación. Ya el estado de conciencia se evalúa así, la memoria se evalúa así, el lenguaje se evalúa así. Una vez que ya lo tienes bien practicado, bien dominadito, entonces haces tu videíto y me envías eso. ¿Correcto? Sí, doctor. Muy bien, doctores. Muy bien, gusto de haberlos tenido un momento reunidos conmigo. Ya, entonces vamos a coordinar para las próximas clases. ¿Ya? Con la doctora Morales. Gracias, doctores, por su atención. Nos vemos. Gracias, doctor. Doctor, Gracias, doctor. Hasta luego. ¿No le escuché? doctor, ¿y por dónde se le enviamos el video a usted? De preferencia al WhatsApp. Al WhatsApp. Ok. ¿Sí? Gracias. Ya, doctor, listo. Gracias.